idea, Guille, es hablar un poco de cómo operaba la censura en dictadura, en particular con el carnaval y con las propuestas murgueras. Y me llevó a estudiar una oficina que justamente se encargaba de alguna forma de hacer ese trámite con presencia de las distintas armas. Te voy a describir cómo se llamaba y quiénes integraban esa comisión de censura que funcionó durante toda la dictadura, porque bueno, hubo muchos artistas prohibidos directamente, otros que se exiliaron. Y los conjuntos de carnaval convivieron con esa realidad, quizás con la ventaja, entre comillas, de que podían salir en carnaval, pero muchas veces decían lo que le dejaban decir. Y esa oficina funcionaba acá muy cerquita del Café La Diaria, en el Teatro Solís. En el primer piso abajo estaba la vieja farmacia del Solís, y ahí funcionaba esta oficina, esta dependencia que tenía, por un lado, lo que es la oficina de espectáculos públicos, la representación del Instituto Nacional de Menor, pero también esta comisión de control, ¿no? O comisión de censura, que supo contar con miembros oficiales de las distintas Fuerzas Armadas, y además por fuera de esa órbita estaban los informantes, que eran los que iban a los tablados y que verificaban o chequeaban que se cumpliera, ¿no? Además, la censura y la dictadura tenía otras formas de desestimular, de alguna forma, los conjuntos. Por ejemplo, por citar un caso, Araca Lacana en el año 76 termina en el puesto 22 del concurso. Por ese lado, también te desestimulaba el hecho de que no ibas a tener una buena aceptación a nivel de la participación. Y para Araca Lacana, perdón que te interrumpa, sí. Para Araca Lacana, que es una de las murgas históricas y tradicionales, era impensado quedar en un puesto de eso, me imagino. Claro. Era tipo, te dabas cuenta que había una mano negra ahí. Te dejaba entrar, pero terminabas última. O lo que le pasó a la Soberana y a la Celeste, que por no cumplir con la censura se las multaba, un 50% del premio. Entonces vos tenías más o menos en trajes, etcétera, etcétera, tanta cotización, y sabías que si te mandabas alguna, te restaban en el premio. Pero bueno, la idea de hoy es repasar algunos libretos y cómo hacían los conjuntos para zafarle justamente a la censura. Pero uno cortito tiene que ver, uno dice, ¿todas las murgas cantaron contra la dictadura? Hay ejemplos de que no. Por ejemplo, el caso de Aguante la Tacada, que en febrero de 1974 cantaba esto, Guille, mira. Estaba todo prohibido, comprobó Juan Pueblo en esta ocasión. El aire viciado se tomó los vientos, por lo que vemos fue la salvación. Ahora la gente labura, no hay paro ni huelgas, esa es la verdad. Una postura totalmente distinta de lo que uno puede pensar, el canto contestatario de... No me digas nada, ¿esa ganó ese año o no? Sabes que no tengo el dato, pero capaz que anduvo cerca. Bueno, ahora vamos a pasar a La Soberana. Este ícono, si se quiere, de resistencia con el Pepe Veneno. José Alanís, que era el letrista, en el año 1971 hizo un cuplé muy clásico, muy conocido, el de la computadora, que hoy podría ser perfectamente de la inteligencia artificial. Subía una computadora al escenario e interactuaba justamente con la murga, y tenía una particularidad, era tartamuda esa computadora. Entonces, entre líneas, permitía decir cosas como esta, a ver si lo escuchás. Si yo quisiera andar paseando tranquilamente por una ciudad, ¿qué ocurriría, computadora, en mi paseo tan habitual? ¿Qué ocurriría, computadora, aunque precise tartamudear? Que tupa tupa, que tupa tupa, que tupa tupa, que tus papeles urgentemente te exigirán. Bueno, ahí de alguna forma el tupa tupa estaba presente. En el borde, en el límite. En el borde del tupa, claro, uno cuando presentaba el libreto no ponía tupa, ¿no? Pero bueno, se permitía esa lectura, y que la gente agudizó un código a la hora de la respuesta y de entender cosas que pasaban en el carnaval. Otro ejemplo del que vamos a hablar ahora, avanzamos un poquito en el año, esto era de 1971, nos vamos a 1983, casi en la salida de la dictadura. En este caso, la murga Falta y Resto, para mí crea y compone uno de los cuplés más contestatarios, en particular contra la comisión de censura. El cuplé se llama Murgalá. Se presentó justamente en el año 1982. ¿Estaba más laxa en esa época la comisión de censura o igual? No tanto, pero acá hubo una jopiada linda del letrista a la censura, y tiene que ver con esta murga que criticaba justamente, como decíamos, a esta comisión, porque planteaba una murga que no existía. Vamos a escuchar un fragmento con Roberto García interpretando. Luego de haberlo estudiado y
después de meditar, allá en mi barrio formamos una murga sin cantar, una murga que no tiene presentación ni couplet, que no tiene ni siquiera director que diga tres. Una murga que no tiene director, que no tiene coro, que no tiene que preocuparse por las actuaciones porque no va a llegar. Uno dice, ¿cómo zafó a la censura? Porque realmente es una crítica directa al comité. Y contactamos justamente a Raúl Castro, que nos cuenta la técnica de cómo hizo él para presentar esta letra y en particular para poder ejecutarla y cantarla en carnaval. La censura, yo no, me imagino en un bondi de Copsa, siendo de Sonismar a Montevideo, me duermo y sueño con el Murgalá, con la murga que no existe. Llego a casa, agarro una libreta naranja que tenía yo y lo escribo de pe a pa. Todo salió como chorizo, ¿viste? Cuando lo termino de escribir, se lo monto a Rosario, mi compañera en ese momento, y me dice la Rosa, que era mi primera espectadora, una cra. Me dice, ¿cómo haces para pasar con esto la censura? Era evidente que era toda una cosa en contra de la censura. Me dice, vamos a hacer una cosa, vamos a escribirlo, no verso a verso, sino todo como si fuera en prosa. Y era todo de corrido, estaba escrito, ¿viste? Lo presentamos a la censura. Y el tipo que daba las letras, yo esperando que me abro así, ¿viste? Abro así el coso y veo que está todo casi sin censura. Prácticamente no me habían censurado nada. Y voy en directo al Murgalá en la carpeta y estaba todo bien, ¿viste? Y me dice, loco, dicen lo del jurado que lo felicitan. Dicen lo de la comisión que lo felicitan. ¿Cómo le digo? No, por la idea esa de la murga que no existe. Es genial. Me dijeron que le dijera que es muy buena, que lo felicitan. Entonces yo me di vuelta y dije, bueno, la dictadura se terminó. Era enero del 83, todavía faltaba un año y pico para que se terminara la dictadura, o 2 años. Pero ahí dije, yo me di cuenta porque no habían entendido nada. Era el cuplé contra ellos, contra la comisión de censura. Los celosos de este cuento dijeron muy alarmados, no se puede consentir que se suba a los tablados. Y los tipos me felicitaron. El mecanismo le había ganado al contenido. Los censores vieron un contenido mucho más universal que los que lo escribimos, ¿no? Inclusive, y que los que lo disfrutaron en aquellos años. Eso es increíble, ¿no? Cuando dice que el contenido le ganó a la censura, porque bueno, la estrategia fue escribirlo en prosa, y que no se dieran cuenta lo que estaban dejando pasar de alguna forma, ¿no? Quiero meter una mecha, sí. Ese concepto del carnaval, una mecha que agarra la actualidad y se mete adentro de la murga. Si hubiera pasado en el día de hoy, Raúl Castro no podría haber escrito esta letra porque hay paro de Copsa, claro. Precisamente, ¿no? Claro. Podría entrar, ¿no? En un cuplé. Sí. ¿Cómo ando? Total, bien, ¿no? Vamos a hacer un día el ejercicio de las cuartetas y eso. Bien. Bueno, adelantamos un poquito porque quiero terminar con una que es muy graciosa y tiene que ver con la censura a pesar de todo lo oscuro de ese periodo. Yo les decía que esa oficina funcionaba aquí en el Teatro Solís, en una dependencia. Había días donde se citaba a todos los directores y tenían que concurrir con su texto, su libreto, esperar que lo llamaran. La comisión lo leía, lo compartía y iba viendo qué podía pasar y qué no. En el año 1985, primer año de la antimurga BCG, Jorge Moris. Estamos hablando de febrero del 85, poquitos meses faltaban para que terminara como tal la dictadura. La murga nace acá muy cerca también, en la calle Camacuán, en Aebu, y presenta el libreto de ese primer carnaval que tiene una particularidad porque le canta un elemento muy particular, valga la redundancia, en su despedida. Algo que no quiero espolear, quiero dejarles simplemente algunos segundos. Yo les recomiendo que escuchen, si pueden, después el cuplé entero del Murgalá, porque es muy interesante de por sí. ¿Dónde lo encontrás? En YouTube, lo encuentran, Murgalá, Falta y Resto. Y si pueden, esta retirada, que no quiero quemar el concepto, porque quiero que escuchen a Smorin cómo la presenta y después vamos a escuchar cómo pasó la censura. Pero así presentaba la primera retirada del año 1985 Jorge Moris. Antimurga BCG, con el sano y firme propósito de aportar un tema más para el análisis, la discusión y la honda reflexión, se referirá a un elemento lamentablemente olvidado por estadistas, por economistas, por sociólogos, por sexólogos, por historiadores y hasta olvidado por el canto popular, que eso ya es bastante decir. Este elemento de características singulares y vital para el equilibrio emocional y la convivencia pacífica entre los seres humanos,
se vio a lo largo de estos oscuros años duramente restringido y, por qué no decirlo, perseguido. Nos referimos, damas, caballeros, niñas y niños, a la caca. Usted se ha preguntado, ¿cuánta caca menos hizo en estos 11 años? Usted se ha preguntado, ¿qué pasó con nuestra caca? Es brillante, ¿no? Porque uno no esperaba que fuera ahí para ese lado. ¿Quién? ¿Quién nos robó ¿Pero la caca? quién nos robó la caca? Y allí empezaba la retirada a discurrir por distintos elementos, ¿no? Muy Lelutier, ¿no? Muy Lelutier la introducción, sí, tiene un aire tomó, tremendo. Aparte agregó ahí seguro. Bueno, pero ¿qué pasó con la caca, Guille, con la censura? ¿Qué pasó cuando llegó ese cuando momento llegó de la estos muchachos retirada? que estaban ahí en el subsuelo. ¿Se la dejaron pasar? ¿No se la dejaron pasar? Mirá cómo lo cuenta Esmoris. La censura fue como una especie de trámite, ¿no? Los directores entraban con sus libretos, pero entraban y salían. Llaman a la BCG, yo entro, el trámite terminó siendo prácticamente de 2 horas y más que un trámite fue prácticamente un monólogo que tuve que hacer yo, porque me mostraron el libreto, lo fueron pasando hoja por hoja y estaba todo tachado, pero de principio a fin. Cuando veo que está todo censurado, me dicen, esto no se puede. No entendía por dónde podía venir la mano, ¿no? El asunto es que yo termino sobre una mesa ovalada de esas caobas antiguas. Yo ahí termino haciendo como que se transformo esa mesa en un bombo y a partir de ahí empiezo a hacer todo el repertorio, todo. Yo me hacía como hacía Chichito Cabral. Cuando llegó el momento de la retirada, se para el del Consejo del Niño, en un civil, ¿no? Y dice, bajo ningún aspecto yo no puedo avalar esta retirada, es una falta de respeto, y empezó a hablar de los nietos, que si él estaba con los nietos se tenía que ir, y todo porque, bueno, se hablaba de la caca. Y a partir de ahí empezó un debate escatológico que fue memorable porque y que era un insulto. Yo le decía que no es un insulto, es una cosa natural, no sé cuánto, le decía. Y en un momento se llegó a tal grado que empezamos a putearnos directamente, el del Consejo del Niño y yo. Entonces yo le decía, no, pero un insulto es que yo le diga a usted que usted es un reverendo, y él me contestaba, claro, sí, eso es un insulto, como que yo le dijera a usted que usted es un pedazo de pap, y así va, ante la risa de todos los que estaban alrededor. Vamos a hacer una cosa, yo en el Teatro de Verano no digo nada. Bueno, y al final quedó en minoría y quedó que, bueno, yo hacía, en los tablados decía caca y en el Teatro de Verano no, decía Imponente. No, pero imagínate esa situación de ir ante generales de distintas ramas. Y empezar a elevar el tono de las puteadas, porque fue, no, pero insulto es esto, y finalmente lo que sucedió es que la palabra caca la decían en los tablados, y finalmente en el concurso él decía, y generó el efecto contrario, porque toda la gente que había visto la propuesta en los tablados, empezó en el Teatro de Verano, cuando les tocó participar, en el momento que él decía, coreaba caca. Están pasando mucho. Qué notable historia. Tendría que haber, capaz que hay, Martín, y vos sabés, porque además de, por supuesto, de que la censura afectó al carnaval, afectó a todas las expresiones musicales, ¿no? Yo he leído siempre anécdotas sueltas, ¿no?, de diferentes artistas, pero habría que hacer un libro con anécdotas de este tipo para ver lo que pasaba a esta gente y la creatividad, ¿no?, cómo tenían que alimentarla, ¿no?, para poder sortear este tipo de personas, ¿no? No, y a nivel musical ha pasado mucho. Hay que hacer ese libro, Martín. Bueno, pensalo, Martín, sí. Pensalo. Bueno, una cortita. Yo tuve la oportunidad de hacer el libro de la Arbanoa Carrero, de la biografía, y una de las que les pasaba a ellos que a veces estaba uno censurado y el otro no, y para mí una de las más anecdóticas es que sobre un escenario tuvo que cantar uno arriba porque estaba habilitado y el otro abajo. Esa sí, la escuché. La letra chica.